Francis Michel recogió hace ya un siglo en su libro Le Pays Basque lo que él llama Cantos de Montevideo, una serie de poemas que recogen las experiencias de los emigrantes vascos a aquel país. Montevideo fue el puerto de entrada en el Nuevo Mundo y en la nueva vida de miles de emigrantes vascos. Unos se quedarán en el país, otros seguirán camino a Argentina, Chile, Paraguay e incluso Brasil. La huella vasca en el virreinato del Río de la Plata es evidente durante todo el periodo colonial. Montevideo fue fundada por el durangués Bruno Mateo de Zabala. Buenos Aires lo fue por el orduñés Juan de Garay. Con ellos, una larga nómina de próceres. Se ha dicho que en la formación histórica de Uruguay, conocido durante la dominación española como Banda Oriental, hay tres elementos determinantes: la pradera, la frontera con el Imperio portugués y el puerto. Desde el siglo XVIII, la Banda Oriental vivió un intenso movimiento comercial en un doble aspecto: legal e ilícito. La vaquería desempeñó un papel preponderante en el tráfico de contrabando de cueros. En ella se movía un submundo de hombres de diferente origen y raza, que había adquirido una enorme destreza como jinetes en una experiencia casi siempre clandestina. Es entonces la vaquería la matriz en la que se forja el gaucho, fuerza del trabajo cultural en el campo y protagonista decisivo de la revolución independentista de 1811. Por otro lado, Montevideo evolucionó rápidamente a partir de mediados del siglo XVIII, gracias al comercio que se convirtió en motor de su desarrollo. Las características étnicas y las bases económicas y sociales del Uruguay de comienzos del siglo XIX constituyen una realidad diferente de la mayoría de los países iberoamericanos. La escasa población indígena y su exterminio por los españoles fueron causa fundamental del vacío demográfico y, consecuentemente, del atractivo que representaba para los extranjeros. En 1834, la inmigración, que hasta ese momento había constituido una empresa privada, fue asumida, al menos en parte, como tarea del gobierno. El ministro Lucas Oves fue el promotor de la inmigración, en especial de oriundos de las Islas Canarias y de la región pirenaica occidental, fundamentalmente vascos y bearneses. Oribe, en 1836, no diferirá en este aspecto de su predecesor. En la segunda mitad del siglo XIX,
Montevideo y hacer fortuna eran sinónimos. Los reclutadores se encargaban de vender y adornar esa idea. En los años 50 hubo quien recorría los pueblos y aldeas vascas proyectando películas en las que se mostraba a los emigrantes delante de enormes coches, delante de bonitas casas, y a las mujeres vestidas a la última moda y con los labios pintados. Y con la noche en la cara. En todas las aldeas, la gente sabía que otros vascos que se habían marchado a Uruguay habían logrado hacer fortuna. A veces, un americano regresaba al viejo país y su soltura reflejaba ante los aldeanos la imagen de una ciudad lejana, donde ganar dinero era cosa fácil. Ejemplo de esto podría ser el padre de Filippo Yamburu, el gran coreógrafo labortano que hizo su fortuna en Montevideo. Una historiadora uruguaya, Marta Marenales, al hablar de las corrientes inmigratorias europeas a Uruguay, se refiere a un periodo vasco que se prolonga entre 1825 y 1851. En ese periodo llegaron entre 35.000 y 40.000 inmigrantes de Francia, en su mayoría vascos. Una de las razones por la que los vascos emigran en el siglo XIX es la de tratar de evitar el servicio militar. Es importante aclarar acá también otro factor fundamental y triste, si se quiere, como desencadenante de esta inmigración, y estos fueron los famosos ganchos. Generalmente eran vascos, eso es lo más triste, ¿no? Que eran los propios vascos que engañaban a sus coterráneos, atrayéndolos con engaños, como el que me refería anteriormente, de que en América se recogía el oro en las calles, aprovechándose de la ignorancia de los aldeanos generalmente, y que le vendían una imagen que era fomentada generalmente por las compañías navieras, y que le daban por cada pasaje vendido un porcentaje a estos ganchos, que eran bastante tenebrosos. Estos ganchos también fueron alimentados desde los gobiernos americanos, porque también, como dije anteriormente, los gobiernos estaban interesados en poblar la campaña y alentaban a este tipo de personas para que, cada inmigrante era una conquista más. Hay una geografía de la presencia vasca en Uruguay. Salto, Cerro Largo, Río Negro, Soriano, Durazno, 33, Minas, Florida o el propio Montevideo. En 1876, 2 docenas de vascos fundaron la asociación Laurak-Bat. La organización se ocupó de los vascos pobres, incluso proporcionándoles el viaje de regreso a Europa si así lo deseaban. Transparencia del misterio. También aportó ayuda jurídica a los vascos que se hallaban inmersos en las muchas trampas de la vida civil uruguaya. El Laurak-Bat de Montevideo fundó una escuela y una biblioteca para niños descendientes de vascos. En 1881, este centro publica su propio periódico. Donde no puede el olvido siempre estará. El 29 de junio de 1911, nace también en Montevideo el Centro Éuskaro Español. El Centro Éuskaro es el centro más antiguo de Montevideo y del Uruguay. Fue fundado el 29 de junio de 1911 como Centro Éuskaro. Tuvo una decisión a su año de fundación y se fundó la Sociedad Vasca Euskal Herria porque los nacidos del lado francés tenían problemas con los pirenaicos, ¿no? Con los ibéricos. Con el correr de los años, esa política de no dejar entrar a los franceses, se ha cambiado y no existen esas diferencias hoy por hoy. Hoy todos somos vascos, incluso los navarros. Lo que el Centro Vasco quiere es difundir lo que es cultura vasca
a los que no conocen, a los jóvenes, sobre todo, estamos jugados a los jóvenes. Digo, nuestro centro busca la apertura hacia los jóvenes. En una ciudad de 1,5 millones de habitantes, donde casi 600 o 700.000 se dice que son que dentro de sus 4 apellidos llevan un apellido vasco, es despertar en ellos, es decir, su sentimiento vasco, enseñarles lo que es ser vasco. Algunos meses más tarde, el 30 de marzo de 1910, nace el Euskal Herria. Bueno, este centro, Centro de Confraternidad Vasca Euskal Herria de Montevideo, se funda un año posterior a la creación, a la fundación del Éuskaro, en virtud de que el Centro Éuskaro admitía solamente socios del Egualde, ¿verdad?, del País Vasco Sur. En razón de eso, al año siguiente, 30 de marzo de 1912, se crea Euskal Herria, dando participación a los originarios y descendientes de las 7 provincias vascas. Esa fue básicamente la primera parte de su origen. Incluso en sus estatutos exigía que un año sí y otro no, alternado, tenía que haber un descendiente del lado español como presidente y el otro año tendría que ser un descendiente del lado de Iparralde. El objetivo principal del Euskal Herria era apoyar al recién inmigrado. Hoy sigue siendo parte importante de la institución la causa de la beneficencia. El estatuto de nuestra institución tiene como parte muy importante, porque tiene que estar formada por 16 miembros, de los cuales 12 tienen que ser 18 miembros, 12 tienen que ser mujeres y 6 hombres, con lo cual también se le da la importancia a la mujer en ese sentido, en cuanto a la beneficencia. En este momento ha bajado un poco la cosa, porque ya no hay inmigrantes, ¿verdad? Pero de todas maneras, todo lo que se recauda en esta institución por ingreso de socias damas, va todo a ese fondo para beneficencia, y la institución no puede tocarlo bajo ningún concepto. A pesar de la importante presencia vasca en el territorio uruguayo y con la efímera existencia del Guernica Bascuná de la ciudad de Colonia, no surgieron centros vascos en Uruguay hasta la década de los 90. En Montevideo surge el AISE Egoa. Nuestro centro se inició como un grupo de danza en el Centro Éuskaro Español. Esto fue en el año 83, 1983. La idea era que ya existían 2 centros en Montevideo, que eran el Éuskaro Español y Euskal Herria. Lamentablemente no fuimos del todo comprendidos, estuvimos un buen tiempo allí y tuvimos que pasar de un centro al otro, porque no hubo forma de que se juntaran. Seguimos en Euskal Herria por un buen tiempo, hasta que llegó un momento en que no caminaba la cosa, ni siquiera para nosotros. Por lo tanto, tuvimos que escindirnos de las 2 instituciones. Y en el año 1988 decidimos formarnos como institución nosotros. Era una locura, porque en definitiva, existiendo ya 2 instituciones, con centros, con casas, con lugares donde se podía trabajar, no pudiéramos trabajar, era lamentable, pero lo tuvimos que hacer. Nos empezamos a juntar en la casa de Alejandra Bengoa, que ella nos cobijó todo el tiempo, y en un garage, como ustedes verán, empezamos a hacer las danzas, las comidas, las charlas, etc. Pero sobre todo las danzas, que es la columna vertebral que nos mantiene unidos, que tratamos de difundir a donde sea. En este momento somos alrededor de unos 30 adultos y unos 20 chiquis, que en este momento también estamos formando un grupo de danza en Rosario, en el Centro Vasco de Rosario, en Colonia. Y la idea justamente es eso, que nosotros formar en los centros vascos grupos de danza, de chiquis o de adultos, de acuerdo a lo que tengan, y no, digamos, quedarnos con la exclusividad, sino muy por el contrario. La idea nuestra es difundir
Cuantos más seamos, mejor. Y la idea es no competir tampoco, o sea que hay muchas danzas vascas y no tenemos por qué estar peleándonos por ninguna de ellas, o sea, todos podemos hacer todas. Con el Aisegoa nacen también los centros de Durazno, La Valleja, Salto, Flores o Colonia. Guricea Colonia surgió el 26 de octubre de 1992 como iniciativa de un grupo de descendientes de vascos localizados en los alrededores de la ciudad de Rosario, en el departamento de Colonia, Uruguay. La finalidad esencialmente cultural, está organizado en forma de una pequeña federación, lo compone una comisión departamental que coordina las actividades de comisiones locales que pertenecen a las localidades de Rosario, donde estamos ubicados, Juan Lacase y Nueva Albesia. El árbol de Guernica ha dejado su semilla también en Rosario, donde ha sido plantado por hijos y nietos de vascos. Al norte de la República Oriental, fronterizo con Argentina y Brasil, en la ribera del río Uruguay, se encuentra Salto, dominando horizontes, asentada entre colinas, ríos y bosques, con su cielo azul y su clemente sol subtropical, con su caserío compacto y su aureola de jardines. Los vascos son parte esencial de la historia de la ciudad. El primer jefe político fue Bernardino Alcaín, y entre los primeros pobladores se encuentran Juan Bautista da Sandabarat e Isidro Lecumberri. También son vascos, uno de los primeros médicos, Ramón Olascoaga, o el primer juez, Leopoldo Arteaga. El emigrante vasco, en general, prefiere el campo o aquellos trabajos en los que se pueda ahorrar rápidamente. Muchos de ellos comenzaron como vaqueros, ovejeros, alambradores u obreros en los saladeros. En otros países, los vascos trabajaron como cortadores de caña. Con ese dinero, unos regresan al país para rescatar el caserío, otros se establecen. Uno de estos emigrantes fue Pascual Arriaga, originario de la comuna labortana de Asparna. El primer contingente de vascos que llega a estas regiones se agrupó en torno al saladero La Caballada, porque su dueño, que era don Pascual Arriague, trató de traer mucha gente de la Vascongada, tanto vascos franceses como vascos españoles, o del territorio español. Se formó una gran colonia porque luego estableció viñedo y bodega. En torno a eso también trabajó mucha gente. Gran cantidad de vascos se afincaron, al extremo que a principios de siglo el 35% de la población de esta región era vasca. Muchos vascos también trabajaron en el ferrocarril, porque aquí, ya a poca distancia de aquí, está la estación ferroviaria del norte de acá, del ferrocarril noroeste, que era una empresa inglesa. Pero el vasco que venía con el propósito de trabajar, si no encontraba otra cosa, lo hacía en ese tipo de actividad, ¿no? Muchos de ellos trabajaron también en el ferrocarril. De esa manera fue creándose una familia vasca grande. Arriaga dio trabajo a muchos paisanos. Uno de ellos, Saturnino Ribes, un joven avispado nacido en Bayona, que un día llegó a Salto con un violín como equipaje. Cuando se independizó, creó una compañía de navegación fluvial y un astillero que llegó a dar trabajo a 500 personas. El astillero agrupaba una enorme cantidad de gente. Y en torno a eso, todo el mundo se agrupó más bien cerca del río, sobre el río, la zona en que habitaban los vascos. Y no lo hacían al azar, sino que elegían los lugares porque realmente la gente lucha en conseguir lugares de trabajo y adaptarse al medio. Tras vender sus negocios a una compañía inglesa, volvió a Bayona. Pero la antigua capital de Lapurdi no llenaba su vida
y regresó a Uruguay para morir. En lo que fue la casa de Arriaga, aún pueden distinguirse los lauburus que denotan el origen de su propietario. En los años 40, un exiliado crea un grupo de danzas de la que quedan algunas muestras. Había un emigrado, Felipe Bilbao, creo que era de Donosti, y él nos enseñó canciones también, cantábamos, o sea que algunas nociones de euskera tuvimos en aquel momento gracias a él. Nos enseñó a cantar, nos enseñó a bailar y nos hizo muy gratas un montón de cosas, de acercamientos a cosas que nosotros teníamos, pero ya de tercera mano, porque venían de los abuelos. Él como que nos refrescó la memoria de muchas cosas. Transcurría la selva milenaria. Al borde del siglo XXI, la comunidad vasca de Salto ha fundado una casa que ha comenzado a dar sus primeros pasos. Saltocó Caudura en Taldea. Va a cumplir 4 años el próximo 3 de diciembre, o sea que estamos para el 4º aniversario. Hemos tratado de juntar a toda la mayor cantidad posible de gente de descendencia vasca, que es muy importante, y bueno, dentro de eso muchos logros hemos conseguido y hay muchísima cosa para hacer. Al principio, como toda cosa nueva, tiene un impulso importante, después entra a decantarse un poco y ahora estamos en el proceso de mejorar de aquí en adelante. En cuanto a la importancia de la colectividad vasca en Salto, un poco reiterativo, pero ha sido crucial para el departamento, ¿no? En este momento estamos entre 600 y 700 socios. Hay algo que sorprende, y es la cantidad de topónimos vascos en Uruguay. En muchos casos corresponden a nombres de personas relacionadas con el lugar. En pocos hay dudas sobre su origen. Al sur de Durazno, por ejemplo, se encuentra Berrondo, o Goñi con su frontón. Con ellas, otras como Algorta, Baigorría. Transcurría la selva milenaria y en la boca... En 1816 escribía José Vicente Díaz: en Uruguay los mejores explotadores de la tierra y criadores de ovejas son los vascos, nativos o hijos oriundos de las provincias vascongadas. Se distinguen por su buena dirección y sistema de explotación, mejoras, higiene, abundancia, humanidad con el personal subalterno y por la plantación de bosques artificiales maderables. Lo consoló un tambor y fue el principio. De las velas de aquel barco, ya sin tiempo... Los vascos fueron, junto a los ingleses, quienes revolucionan el agro uruguayo. Los segundos, por contar con mayores capitales, abarcaron múltiples posibilidades en la introducción y cruzamiento de razas bovinas y ovinas. Los vascos, por su parte, se especializaron en las razas merinas Rambouillet y Negret, todas ellas de procedencia europea. Siempre libre su tambor, con militos de luna, misión bastón. A las afueras de Durazno se encuentra la estancia de Raúl Otegui, un vasco orgulloso del trabajo realizado a lo largo de los años con las ovejas, manteniendo una tradición casi bicentenaria. La principal actividad económica de Uruguay es la agropecuaria, desarrollada en los ranchos o también llamadas estancias.
Los vascos han contribuido notablemente al desarrollo de dicha actividad, puesto que en sus lugares de origen desempeñaban un trabajo muy similar. De ahí su fama de ser los mejores ovejeros del país. La ganadería ovina tiene un gran peso en este sector económico. En las estancias de Uruguay se crían ovejas que producirán una lana de excelente calidad, dirigida a una industria textil de gran relevancia en ese sector a nivel internacional, siendo los segundos exportadores de lana del mundo. Malón de guitarra arisca, con picana de la ausencia y allá voy. El ganado vacuno tiene también un gran peso en las actividades rurales. Es criado en el campo en total libertad y de manera natural. Este hecho garantiza una gran calidad en los productos que se obtienen de él y es destinado al sector alimentario. El pajonal casi noche, con grillos se despereza. No hay que olvidar el ganado equino. Al igual que las reses, es criado en las estancias hasta los 2 años, momento en el que es domado para más tarde ser vendido y desempeñar diferentes trabajos. Con un tranco de carreta. La presencia vasca en Durazno es intensa y extensa. Un alto porcentaje de sus habitantes tienen origen vasco. Incluso queda quien nació en el País Vasco y aún mantiene el idioma materno. Jaio nintzen Bizkaian, Galdakanon. Nau hemen Uruguaian 45 urte eta etorri nintzen etorri nazenean ukindot 2 urte. La urtera euskera bakarrik bergoindot. Baina orain ez dakit aizten jata asko. Sin embargo, hasta 1990 no contará con su propio centro vasco, con su Euskal Etxea, uno de los más dinámicos del país que tiene su sede en una vieja estación de ferrocarril. El Centro Vasco de Euskal Etxea de Durazno comenzó sus actividades el 1 de agosto de 1990, es decir, hace 6 años. Está ubicado en el centro geográfico del Uruguay. En el interior del Uruguay no había ningún centro vasco. En Durazno, sobre todo en la parte rural, como efecto de aluviones de diferentes etapas, en diferentes etapas han habido inmigraciones de Euskadi y nuestros padres, abuelos o bisabuelos vinieron aquí a América buscando un lugar para establecerse con sus familias. Bueno, la mayoría de los integrantes de Euskal Etxea, bueno, sería la totalidad, y la mayoría de los habitantes de aquí del Uruguay tenemos en nuestra sangre, en alguna medida, sangre vasca. En Euskal Etxea en este momento somos 350 socios que mantenemos una actividad bastante periódica, o sea que es un centro vasco con mucha vida, con mucha juventud, con mucha gente joven empujando, también gente adulta, personas adultas, y las funciones esenciales del centro vasco son funciones sociales. Entre ellas mantienen una actividad permanente y de forma estable en el mismo centro para los niños sin hogar, ofreciéndoles calidez, afecto y, por supuesto, después de las horas escolares, una buena merienda. En Durazno se comprueba eso que algunos estudiosos han señalado: la similitud del versolari vasco con el payador pampeano. Que vivo lleno de gozo por un momento dichoso que me hace sentir pequeño, pero pongo mucho empeño y yo mismo me complazco haciendo sentir los cascos de los épicos folclores, el de nuestros payadores y los
los versos lariguajos. Un amplio territorio de la República Oriental de Uruguay es conocido como la Cuenca Lechera. Aquí se encuentran ciudades como Flores o Durazno. La comercialización de la leche en el tambo ha sido una actividad tradicionalmente vinculada a los vascos en Sudamérica. Quiero hacer referencia a la que yo llamo la última inmigración organizada, que fue en el año 49, donde también, valiéndose de los ganchos, ahora un poco más humanizados, si se quiere, un grupo de inmigrantes vascos que estaban radicados en departamentos del centro del Uruguay, necesitaban mano de obra capacitada para manejar sus tambos, o sus lecherías, como dicen en el País Vasco. Y en este caso eran navarros en su mayoría, y buscaron en Navarra gente que pudiera venir. Entonces mandaron ese gancho, como digo, entre comillas, pero ya digo, ya más humanizado, ya no a mentir, sino a ofrecer un trabajo. Bueno, y esto tuvo como respuesta que eran 90 personas, de los cuales creo que 26 eran niños, que, bueno, se hicieron eco de este llamado y llegaron a Uruguay. A un tambo se vino a trabajar en 1949 Ignacio Arguiñarena, junto con su mujer y sus 5 hijos. Gune etorri ginen, jateko ezin bilatu gendulako. Lana baneuken, jornadare pixkat gehiago obreroa baino. Baina igual, bostumekin da, ez zitzen aiatzen. Da, ez txapeloan, jatekoare ekartzeko ez txapeloan egara gara zegoen. Ni joaten izan Salamanca, txena libre neuken, eta laun bete gabean, gabe guzie, Salamancana jaiean bilatu gauzek, eta jaiatxaldean diatea, eta etxe aliatu gaelanea zuzenean estaren goizean, joaten izan. Ni gaitu nun gizon bat etorri zela Uruguai jendea ekartzea lanea. Baina ez negin zeintzen dan hora zen, da nik itzein nahi niona nahiai. Ni hola pentsatzen, hola konferentzia jarri zen. Elizonotik. Bea egon du, hitzeko hemen joan zen horrekin, esplikatu zion, da, niekin konsultatu nahizun, izan ez, nola izan zion, da, berze irudun zitzaian nahi, hona etortzeko. Da, izan joan, beida, hain gerun bat, bide hortan izangoik, eta ni hortxan egon pentsatzen, zui hitzeiteko, da aurrera patu dezu. Hemen aile izango da, eta nire partetik guazen. Ignacio Arguiñarena es natural de la aldea navarra de Errazqui, a los pies de la sierra de Aralar, desde donde se dominan sus montañas más altas, el Chonchurre, el Chameni o el Beloqui. Un paisaje que poco tiene que ver con el de su hogar en la isla de Mala. Octubre noita Irun, abitxatu ziren, Irunen egon behar inola, oita sortzin, Irunen egon behar inola, barkue, aliatu zegoela frantzik. Rau, utzi dena, tan prestatu ginen. Etxean egon duzken gauzen pixkak saldu, eta etorri ginen. Patronak genduzken seinalatuk,
Aku be barkuir fatros es un patronak. Hemen listeine zegoena bezainaldu ginen da zein zein tokatzen zitzazkigun, da zuzenean, gu etorri gure lanean. Ignacio ha mantenido el euskara escribiendo versos y recuerdos. Señores, ni rengo ni mango. Al sur de Durazno se encuentra Flores. Los vascos de esta localidad han comenzado a reunirse en el domicilio de uno de ellos. Es el paso previo a contar con su propio centro. El Centro Vasco de Flores se llama Flores Eco Euskal Etxea. Fue fundado el 7 de septiembre de 1991 en una asamblea general extraordinaria, luego de haber hecho muchas reuniones previas en las cuales mucha gente que era descendiente de vasco, vascos franceses, vascos españoles, decidimos reunirnos para formar un centro vasco, dado que el departamento de Flores es el que tiene más índice de descendientes de vascos en el Uruguay. Contamos con 300 socios y nuestro primer presidente fue el contador Fagalde, que lamentablemente desaparecido. Nuestro segundo presidente fue Rodolfo Launaga, que también lamentablemente ha desaparecido. Y bueno, en este momento estamos tratando, la comisión, la gente que estamos aquí, reunidos, somos los que estamos tratando de reflotar un poco el centro que había quedado un poco tranquilo, quieto, después de que, bueno, de las pérdidas de esas personas que fueron muy importantes para nosotros porque fueron los que nos dieron la fuerza, el empuje, pero otra vez estamos los vascos unidos y luchando por lograr un buen centro vasco, dada la cantidad de gente que cuenta con apellidos vascos en nuestro departamento y que está interesada en la cultura, en la danza y en la historia un poco del País Vasco y de su familia. En Minas ya se encuentran en la siguiente etapa. Los miembros de la comunidad vasca están construyendo su propio centro. La memoria sigue viva. Marata Alvariza, de Zuaznavar, es una vasco-uruguaya de tercera generación. El Centro Vasco de Minas se llama, como les dije, Ure Baserría, que significa caserío vasco. De ahí que hemos tratado de que tenga la forma más parecida a la típica casa, antiguo caserío vasco. Festejamos en mayo el 5º cumpleaños de Ure Baserría. Para nosotros es muy importante terminar el centro vasco, el caserío, porque todo grupo humano, una familia como la constituimos en nuestra sociedad vasca, necesita un lugar físico donde reunirse y poder compartir. Eso, el no tenerlo, sí, estoy segura que ha mermado o hace que sean menos nuestros socios, porque no tenemos punto de reunión. Estamos un poco golondrinas en un lado, en otro. Montevideo es una de las capitales más cosmopolitas de América del Sur. Se encuentra junto al único buen puerto natural del Río de la Plata, una bahía profunda y bien guarnecida en la sudestada, a los pies del cerro que le dio nombre. Por aquí entran decenas de miles de vascos. Quienes se quedan o regresan del interior van a formar una de las comunidades más antiguas y persistentes de América Latina, que en 1996 contaba con 3 centros organizados. La actividad social y deportiva, el frontón es aquí también la principal muestra de arquitectura vasca, se complementa con notables iniciativas culturales que tienen sus orígenes remotos en aquellas fiestas éuskaras de 1886.
paisano, de la amistad de nosotros, un par de botas de potro bien graneaditas a mano. Vole cualquier orejano cuando salga a las laderas, encebe bien sus potreras y le ajunta los garrones, suebran por esas regiones crudos pa' engordar bicheras. Aunque usted sabe cuerear, tenga cuidado al sacarlas y sobre todo al longearlas, no me la vaya a cortar. Las quiero